Amada iglesia, Romanos capítulo 8 nos presenta, gracias Pastor Jerry, nos presenta verdades tocantes a la salvación. De versículo 1 al versículo 17 nos habla acerca de esta salvación. Por ejemplo, acompáñame ahí, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los primeros 17 versículos nos enseña acerca de esta maravillosa salvación que Dios ofrece y ha dado al hombre cuando cree en Jesucristo. Pero en el versículo 17 nos habla de una manera directa acerca de la esperanza que el creyente tiene acerca de esta salvación y lo que implicaría esta salvación en el temporal, no solamente para el Hijo de Dios, sino que aún para la creación. El tema lleva por título Libertados de la vanidad y la corrupción. Repito, libertados de la vanidad y la corrupción. Acompáñenme. Versículo 17 al 23. Si usted quiere leer conmigo en voz alta, lo puede hacer. Yo voy a ir dando por lectura. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 23. Y si hijos, se refiere a hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. El versículo 18 estaría hablando lo mismo que predicamos la semana pasada. No hay gloria sin sufrimiento. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, es decir, no solamente la creación gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, libertados de la vanidad y de la corrupción. Padre, te damos gracias, bendice tu palabra en el medio nuestro. Danos de tu gracia, Padre, de tu sabiduría, porque es un tema un poco complicado el poder amarrar todas las verdades que aparecen aquí. Quita al hombre, Padre, quita la carnalidad, la humanidad, la incapacidad, los defectos del hombre. De tal manera que, Padre, su Espíritu Santo sea el que controle mi ser, mis palabras, para transmitir las ideas lo más claramente posible. Y al final de los casos, el Espíritu Santo enseñará a cada oyente. Bendice tu palabra. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Saludamos a una visita que nos honra con su presencia. Gracias por estar en el medio nuestro. Un caballero que saludé allí. Bien. Libertados de la vanidad
y la corrupción. Como dije, los versículos del 1 al 16 al 17 nos hablan del hombre salvo por la fe en Cristo y sus implicaciones. Pero desde el versículo 17 hasta el versículo 23, que es lo que quiero estar desarrollando el tema, nos hablaría de la esperanza de los salvos, de la actitud que debe de tener los salvos, los creyentes, los hijos de Dios. Porque si la creación animada y la creación inanimada tiene esta expectativa, cuanto más los hijos de Dios. Es decir, la creación animada, los seres vivos, los animales, las aves, los peces, la creación inanimada, los bosques, por decir así, las montañas. Y este pasaje nos revela y nos enseña, óigame, este pasaje nos revela y nos enseña que hay esperanza. Repito, estos pasajes, estos versículos nos enseñan que hay esperanza. Y la esperanza está pendiente. Y la esperanza viene, no estoy hablando de la vecina, la señora Esperanza, estoy hablando de la esperanza de que Cristo viene. Pero tenemos que apropiarnos de esta esperanza. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. No por la fe en la religión, no por la fe en una iglesia, no por la fe en un sistema teocrático, filosófico. Tenemos que apropiarnos de esta esperanza y aprender a vivirla y saber esperarla por la fe en Jesucristo. Estaba leyendo en la semana, en mi devocional diario, ese versículo que dice, aunque la fe no es de todos. Y es verdad, pero hay que entender esto. Aunque la fe es para todos, pero no es de todos. Es decir, la fe el ser humano va a poseer esta fe que Dios ofrece para salvación solamente aquel ser humano que cree, que rinde su vida en fe y arrepentimiento a Jesucristo. Porque la muerte de Cristo es suficiente para todo, la fe es para todo, pero eficiente, aplicable solamente para el que cree. Y no sé si notó Pastor Jerry, pero Romanos capítulo 4 que estábamos leyendo, dice que el que recibe salario es una obra, pero el creer no es una obra. Ahí lo dice Romanos capítulo 4. Algunos teólogos un poco chuecos y desviados dicen que el creer es una obra. Romanos capítulo 4 ahí lo dice, el creer no es una obra. El Evangelio de Juan está lleno de este verbo, creer. Creyeron, no creyeron, creyendo. Porque Dios nos manda a creer. Y si Dios nos manda a creer al ser humano, implica que todo ser humano tiene la capacidad para creer. Y el que no quiere creer es porque no quiere creer. No porque Dios a algunos los capacitó para creer y a otros los capacitó para no creer y mandarlos al infierno. Eso es para mí, eso es herejía. Y lo digo a la franca, es herejía, no está en la Sagrada Escritura. No, la Sagrada Escritura no soporta esa mala interpretación, esa falsa interpretación. No hay forma de entender eso, porque los que creen en eso, terminamos entonces creyendo un montón de cosas que terminamos olvidando y debilitando otras posiciones doctrinales. No tengo tiempo para explicar sobre eso. Entremos entonces en detalle. Romanos capítulo 8, versículo 18. Amados,
Lo mismo que dije la semana pasada, lo voy a decir hoy día. Entendamos que de acuerdo a este versículo 18 y a este pasaje, existe una relación directa en el sufrir y en la esperanza. Lo mismo que predicamos la semana pasada, en la esperanza bendita. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto, ¿qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay gloria sin sufrimiento. Cristo sufrió la cruz del Calvario, fue afligido, fue torturado, fue herido, pero teniendo por delante el gozo de la gloria venidera. Y mirábamos la semana pasada que este concepto y esta palabra, la gloria venidera, implica a Cristo, su salvación, su obra, su perdón, su justificación, su regeneración, su transformación, su segunda venida, el rapto de la iglesia, el reino milenial. Todo eso implica la gloria venidera por causa del sufrimiento. Y Romanos 8, 18 dice bueno, no quiero parafrasear, 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Me permite un consejo? No concentre su vida en las aflicciones presentes. Aprenda a concentrar su vida en las glorias venideras. Obviamente hablando, si usted es creyente, lo va a poder hacer. Si no, le invitamos a que crea en Cristo el día de hoy. Le invitamos a que permita que Dios trabaje con usted y que usted pueda entender que esta gloria venidera viene más pronto de lo que nos estamos imaginando nosotros. Como dije, de aquí a 6 años tiene que estar en cumplimiento la Agenda 2030. Y los 17 puntos de la Agenda 2030 es una globalización total de la humanidad completa. Y como dije, poquito rato atrás, Apocalipsis capítulo 13 dice que el anticristo cuando venga habrá globalizado todo lo que existe. Todo será uno. Un gobierno, una religión, un ejército, una moneda, una economía, todo va a ser uno. Por eso que la Agenda 2030 quiere eliminar todos los conceptos patrióticos y nacionales de cada país, porque quieren eliminar ya las naciones, quieren juntar todo. Por eso este concepto de la migración, que tú puedes ir a cualquier país y cualquier país puede venir para acá, todo abierto, todo globalizado. Esto tiene que ver con la Agenda 2030, la agenda del gobierno del anticristo. Y te lo voy a volver a repetir, para mí ya el anticristo existe. A lo mejor ya lo vimos en la televisión, en el internet. ¿Quién es? No lo sabemos todavía. Habrán indicios de ciertos personajes, podría ser, pero solamente a modo especulativo, nada dogmático. Pero a mi entender, el anticristo está y el falso profeta existe. Pastor, ¿quién es el falso profeta? El Papa. No la Papa, el Papa. Pero no este Papa, el papado. Por lo tanto, tenemos que aprender lo que nos enseña la palabra frente a todo esto. Cambié el tema porque el viernes en la mañana, repito, hubo un temblor bastante anormal en esta geografía, en estos lares.
en estas latitudes. Algo inusual, algo que llamó la atención, y más vale que te haya llamado la atención, no solamente que te hayas asustado, más vale que te llame la atención. ¿Quién tiene más de 20 años viviendo aquí en Nueva York? ¿Quién tiene? ¿Cuándo usted había experimentado o había sentido algo de lo que... ¿No es cierto? Algún movimiento leve, alguna cosita, pero nada comparable. Nada comparable. Y esto nos debe de hacer pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todo esto? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. El versículo central que voy a estar tomando es el versículo 18, sobre lo cual estaré haciendo preguntas y respondiendo con los siguientes versículos, porque no logré desarrollar un bosquejo algo claro, porque las verdades están mezcladas y están repetidas entre un versículo y otro. Por lo tanto, me pareció bueno, eficiente, el poder desarrollar un tema en base a preguntas y respuestas de los versículos 17 al 23, que es donde nos vamos a estar concentrando. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pastor, ¿qué se entiende? ¿Qué significaría esto de las aflicciones del tiempo presente? Para el apóstol Pablo, algo estaba ocurriendo en el tiempo de él, que él las consideraba del tiempo presente, las consideraba aflicciones. Por lo tanto, se entiende por aflicciones del tiempo presente aquellas circunstancias, aquellos eventos, en aquellos momentos de nuestra vida que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir aflicción, dolor, quebranto, desesperanza, depresión. ¿Cuántos se afligieron al experimentar el movimiento telúrico del viernes en la mañana? ¿Cuántos se afligieron? A ver. Amén. Eso es lo que estoy tratando de decir. Las aflicciones del tiempo presente son aquellos eventos, aquellas circunstancias, aquellas situaciones que nos ocurren en el diario vivir y que nos afectan, nos duele, nos provoca frustración, nos provoca dolor, nos provoca impacto. Varios me han preguntado a mí, pastor, ¿y qué pasa con este asunto del eclipse solar mañana? Hermana, no pasa nada. El sol está allí y la luna se va a correr y lo va a tapar por algunos minutos y luego va a volver la luz. Hay miles que están yéndose allí a la Niagara Falls, a las cataratas del Niágara, porque ahí va a ser el epicentro de todo esto. Pastor, pero ¿y las consecuencias? Yo no sé. Y yo me hice esta pregunta el viernes, ¿será que este temblor que experimentamos por primera vez aquí en Nueva York después de tantos años, y en New Jersey, más de 250 años que no se experimentaba un movimiento así, ¿será que este temblor tenga que ver con este eclipse? Puede que sí. Puede que no. Yo pregunto, ¿tú estás en Cristo? Pregunto, ¿estás en Cristo? Me parece que Jeremías capítulo 10, no lo busque, dice que de las señales del cielo no hagamos caso.
como las naciones les hacen caso y se preocupan y se asustan y viven paniqueados, como se diría aquí. Porque van a ocurrir señales. Mañana, lo que va a suceder mañana, este eclipse, es una señal de los cielos, sobre lo cual no debemos de preocuparnos desmedidamente. Ahora, si tú te quieres quedar en tu casa, quédate en tu casa. Eso no significa falta de fe necesariamente. Eso es una medida preventiva. Yo me voy a esconder del Weman allá abajo, en el sótano. Mi esposa no puede ir a trabajar mañana porque se va a poner oscuro todo esto. No sabemos lo que va a pasar, hermano. Han habido otros eclipses y no ha pasado nada. Escúcheme, y han pasado cosas que nosotros no lo sabemos, sino en el concepto de los estudiosos que estudian todos estos fenómenos. A ese nivel podrían ellos saber qué ha sucedido con otros eclipses. Mañana puede que sucedan algunas cosas que no nos vamos a dar ni cuenta. ¿Quién sabe? Lo cierto es que no tenemos que preocupar del hoy, pues tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones son aquellos momentos, eventos, circunstancias que nos duelen, que nos afectan, que nos hacen sufrir, que nos agobian, que nos desesperan, que nos provocan depresión, que nos queremos morir, que me quiero suicidar. ¿Cuáles son esos eventos? Ese temblor del viernes, una enfermedad, un accidente, el huracán, el tornado, la suegra. Imagínense, eso es más grande que un terremoto y un huracán. Ríase, hermano Jerry, ríase, pastor Jerry. Una separación, un divorcio, la partida, la muerte de un ser querido, la guerra, el terrorismo, la pérdida de un trabajo, todo eso implica las aflicciones del tiempo presente. Han habido, hay y seguirán habiendo hasta cuando Cristo venga. Es parte de la vida. Más vale que aprenda a vivir con estas aflicciones y no se preocupe desmedidamente. Pastor, que usted no vive con mis hijos. Gloria a Dios que yo no vivo con tus hijos. Son aflicciones del tiempo presente. El esposo es una aflicción del tiempo presente. A veces la esposa es una aflicción del tiempo presente. Los hijos pueden ser aflicciones del tiempo presente por lo que son, por lo que están sufriendo o por su manera de ser, sea lo que sea. Aflicciones del tiempo presente. Nadie está libre de las aflicciones del tiempo presente. Usted compró un carrito. Prepárese para las aflicciones del tiempo presente con su carro. Nuevo o usado, usted va a tener aflicciones. Usted compró una casa, prepárese para las aflicciones del tiempo presente con una casa que usted tiene ahora. Prepárese. Usted se casó, peor todavía. Hay algunos que no dicen amén porque tienen miedo al que está sentado al lado o a la que está sentado al lado. ¿Ha experimentado usted aflicciones en su vida? ¿En el tiempo presente? Es normal. Pero tenemos, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Ponga su mirada en la gloria venidera y lo que implica, y no en los problemas, y no en las aflicciones. Entonces, ¿quién o quiénes han sufrido, sufren y seguirán sufriendo esto de las aflicciones del tiempo presente? Primero,
la humanidad completa, el ser humano. El ser humano. El ser humano va a vivir constantemente aflicciones en su tiempo presente. Pero a mí lo que me llama grandemente la atención es que no solamente el ser humano va a sufrir las aflicciones del tiempo presente. Mire lo que dice el versículo 22. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, la creación misma gime, sufre las aflicciones del tiempo presente. Repito, esa creación animada y la creación inanimada, es decir, tanto seres vivos como los bosques, las montañas, tutti mundi, toda la creación sufre. A veces me pongo a ver videos de perritos que han sido torturados, meses sin comer, meses sin tomar agua, prácticamente esqueléticos. Y la creación sufre. Tiempo atrás había una ballena muerta y cuando la abrieron por la causa que murió, estaba lleno de plástico adentro, lleno de basura que el hombre ha dejado entrar a los mares. Por poner algunos ejemplos, la creación sufre por causa de las aflicciones que la humanidad está sometida y la tierra está sometida en el tiempo presente. Voy a estar repitiendo algunas ideas y dando conceptos poco a poco para que entendamos todo este trasfondo teológico, bíblico, para entender lo que nos está tocando vivir. Entonces, ¿quiénes sufren? Han sufrido y seguirán sufriendo estas aflicciones, no solamente el ser humano, sino la creación misma. Pastor, entonces, ¿podría usted explicar esto de las aflicciones del tiempo presente y los sufrimientos que estos provocan en el hombre, como en la creación misma, y explicarlo de una manera más coloquial, más práctica, más corriente, algo que podamos entender? Claro que sí. Los ríos y los mares hoy están siendo contaminados con químicos, con heces fecales, con desechos humanos. Los ríos y los mares están siendo contaminados con los químicos que las compañías y las empresas botan en estos lugares de manera desmedida, de manera consciente, pero insensible. El petróleo, los químicos de las empresas, los explosivos, las bombas, los barcos hundidos, los submarinos que se quedan allá abajo, las basuras que el hombre tira allí, desechos humanos. ¿A dónde usted cree que va el cloro y el jabón con el cual usted lava la ropa? Se va al mar, hermano, al mar. Las pinturas con que pintamos todo esto. Y todo esto lo sufren los peces y los seres humanos, contaminándose, dañándose, muriéndose lenta, gradual y progresivamente. A eso se refiere las aflicciones del tiempo presente y las causas. Porque el hombre, el ser humano, es inconsciente. Somos inconscientes. Por ejemplo, esos animales polares
los pingüinos, los osos polares están sufriendo desmedidamente el derretir las capas polares. Pero déjeme darle un dato por si acaso. Esto del calentamiento producto de esto otro, esas son todas mentiras del diablo. Simplemente la Tierra tiene que pasar por este proceso. Pero esto no es el producto del carbono ni de ciertas cosas que el hombre usa. Esto es una manipulación de la globalización, nada más. Pero obviamente hablando, sí, cada cierto tiempo los geólogos y los expertos advierten que cada cierto tiempo la creación, la Tierra, sufre cambios. Lugares que hace 1000 años atrás había agua, ahora son desiertos y no hay agua. Lugares que hace 2000 años atrás estaban llenos de nieve, ahora son montañas lindas, florecidas y hermosas. Y lugares que hoy día pudieran haber sido bosques y lindos lagos, ya no son nada, porque esto va cambiando. Es normal, es parte de la vida de la tierra, aunque no normal en el buen sentido de la palabra. Ya lo voy a explicar, porque tengo que ir explicando todas estas cosas con detalle. Los bosques, con las basuras, con los incendios, con las sequías, con las bombas que llegan allí, con los químicos, animales que allí viven, sufrirán. Y el ser humano que vive en esos lugares va a sufrir este ataque propinado por la inconsciencia del hombre. La tierra y sus cultivos, con sus sequías, con sus químicos, con sus abonos que son venenos. Los insectos y las aves están sufriendo todo eso. Y el ser humano que come eso también lo sufre. Y como consecuencia, los animales les crecen tumores y cánceres, igual que al ser humano. La creación no fue hecha para que el ser humano tuviese tumores y cánceres. Ni tampoco los animales. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo, esto es bueno en gran manera. Dios le proveyó al hombre, a Adán y Eva, y a toda su descendencia, le proveyó un lugar correcto, un lugar perfecto, donde nada de lo que ocurriera aquí en la tierra iba a afectar al hombre negativamente hablando, sino que iba a afectar al hombre positivamente hablando. Dios le dio al ser humano un hábitat perfecto, correcto, donde el hombre pudiera disfrutarlo y vivirlo y no sufrirlo. Soy de los que creo, por lo que he estado estudiando, que los terremotos, que los huracanes, que los tornados no fueran plan de Dios primitivamente hablando. Eso es consecuencia de lo que voy a enseñar ahora. Y es consecuencia de lo que estoy diciendo de manera práctica: la contaminación, las bombas, las guerras, la sequía y todo esto, y la maldad, el egoísmo, la avaricia del hombre. Dios no creó un hábitat para el ser humano para que viniésemos a sufrir. Dios lo creó para disfrutarlo, para vivirlo a cabalidad. Pero el hombre no hemos sabido hacer las cosas como Dios manda. Voy explicando poco a poco estos detalles. Hasta el aire ya se cree que está contaminado. Antiguamente se juntaban las lluvias, las aguas de la lluvia, y se almacenaban para beberla. Según algunos, ahora ya no se pueden beber. No sé si es negocio para comprar agua o porque también es. Pero
puede ser que tengan algún grado de contaminación las aguas. Ya por los aires, la contaminación ambiental, y cuando la lluvia cae, esas partículas de agua arrastran con ellas esa contaminación que está en la atmósfera. Digo yo, pienso, no sé. Los ácidos, gracias, los ácidos. Pastor, ¿tú estás enseñando una película de terror? ¡No! ¡Una película real! Que tenemos que asumirla y tenemos que entenderla. Que humanamente hablando no hay escapatoria de esto. Porque el pecado del hombre, el egoísmo del hombre, la avaricia del hombre, no va a permitir que esto se arregle. Los poderosos, los que se creen dueños de la tierra, las élites, que, como dije al comienzo, ya determinaron cómo eliminar el hambre y la pobreza de la humanidad. Ya lo determinaron y ya lo están haciendo. Yo tengo un tema preparado que no lo he predicado. Se llama la deshumanización del humano. Y entre los puntos que tengo es, nos hemos sentado a vivir la cultura de la muerte. Y tengo muchos puntos ahí. Y tengo el tema, Pastor Jerry, lo tengo, pero tengo que esperar que Dios me dé la luz verde. Pero esto, se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Está bien. Esto que nos ha tocado vivir es producto de la maldad del hombre, del error del hombre, de la arrogancia del hombre, de la tendencia negativa que tiene el hombre. Vuelvo a repetir, nada de esto era el plan original de Dios para la humanidad ni para su creación. Nada de esto. Yo soy culpable con mi granito de arena para lo que estamos viviendo y experimentando. Mis padres son culpables con un granito de arena para lo que estamos viviendo y experimentando. Mis abuelos son culpables. Mis tatarabuelos. Y todas las generaciones pasadas hemos sido culpables de lo que estamos sufriendo hoy día. No nos podemos quejar. Somos nosotros los culpables. Guerras, incendios. Todo esto está alterada, la creación, severamente. No solo el hábitat, el ecosistema, sino el orden y el comportamiento de la creación misma sufre las consecuencias. Entonces, pastor, ¿qué o quién ha originado esto? Esto de las aflicciones del tiempo presente. En otras palabras, ¿debido a qué o a quién? ¿Por causa de qué o de quién? No solo el ser humano, sino la creación misma ha vivido, vive y seguirá viviendo en un constante sufrir. Génesis capítulo 2. Amados, el pecado del hombre, su soberbia, su altanería, su orgullo, su indiferencia a Dios, su indiferencia a las cosas de Dios, ha hecho, ha provocado, ha inducido, ha estimulado todo tipo de mal y de males, no solo sobre sí mismos, sino sobre toda la creación existente. Pues el pecado de Adán
produjo todo tipo de desequilibrio en todas las cosas. Un desorden total comenzó con el pecado de Adán y Eva, desarrollando en la creación misma un modo de ser que es lo opuesto al propósito del Creador para su creación. Es decir, repito, Dios no quería este mal que estamos viviendo para el hombre. No era el plan de Dios los terremotos, los huracanes, las guerras, los desórdenes, la sequía, los enfriamientos, las inundaciones fluviales, las bombas, los químicos. Eso no está en el plan de Dios. El pecado del hombre distorsionó, dañó, pervirtió, corrompió, ¿cierto? Desordenó toda la creación de Dios. Y lo que somos hoy y lo que estamos viviendo hoy es producto desde aquel tiempo. Se lo voy a ilustrar. Génesis capítulo 2. Rápidamente, versículo 4 en adelante. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates, que todavía existe. Y el Hidekel es el río Tigris, por si acaso. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Después que Dios hizo todo lo que hizo, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Dios creó un hábitat perfecto para el ser humano y lo puso para que lo cuidase, para que lo labrare, para que lo trabajase. Pero el hombre, siendo un simple mayordomo de la creación de Dios, pero el hombre, siendo un simple administrador de la creación de Dios, se creyó gobernante de la creación. Y no es verdad que cuando a alguien le damos la mano, como que nos toma el pie también. ¿Conoce ese dicho? Es decir, le damos la mano y toman la ventaja y quieren que le demos la mano y los pies también. Dios puso al hombre como mayordomo en la tierra perfecta, maravillosa, hermosa, equilibrada, que Dios le hizo como hábitat, como refugio al hombre. Pero al hombre se le olvidó que el ser humano era mayordomo nada más. Uno que estaba supuesto a trabajar, uno que estaba supuesto a limpiar, uno que estaba supuesto a mantener, y el ser humano terminó creyéndose el dueño de todo. Pregunto, ¿quién es el que sabe cómo administrar y gobernar y hacer bien las cosas en la creación que existe? ¿El Dios que lo creó o el hombre que fue creado? El Dios que lo creó sabe cómo manejar esto.
El hombre tenía que dejarse llevar por la palabra de Dios y por la dirección de Dios para saber administrar correctamente lo que Dios creó y no lo que el hombre creó, porque el hombre no ha creado nada. Repito, el hombre se cree dueño de la creación, pero el hombre no es el que creó la creación, es Dios. Por lo tanto, el hombre no es el dueño, es Dios el dueño, pero el hombre se ha montado en su orgullo, en su soberbia, creyéndose el dueño absoluto de todo esto. Y como no es el creador, por consiguiente no sabe cómo manejar la creación, el hombre la ha manejado incorrectamente. ¿Me explico hacia dónde vamos? Génesis 2:15, ahí lo dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Dios. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Un simple mayordomo, administrador. Pero el hombre se cree el dueño de esto. Levíticos 25. Un ejemplo de todo esto, de la cantidad que pueden existir y que existen verdaderamente. Éxodo 25, del 1 al 7. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel. Levítico. Yo estaba leyendo Éxodo. No tiene nada que ver la ofrenda con esto. Levítico 25, 1. Hermanos, mire para acá. Cuando el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, esclavo en Egipto, el pueblo de Israel no era ni pueblo realmente como nación, no tenían identificación como tal, no tenían ningún tipo de reglas, de estatutos para poder regirse como nación. Era un grupo de gente que vivía allí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa, atravesando el desierto para ir a la tierra prometida, Dios le dio leyes, Dios le dio estatutos, y en el desierto Dios constituyó a Israel como nación, con religión, con reglas para la familia, con reglas para la sociedad, con todo tipo de reglas, para que Israel, habiéndose constituido como nación oficialmente delante de Dios, Israel se pudiese dejar llevar por las reglas y todo le fuere bien. Ejemplo, Levíticos 25. 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Mira lo que dice ahora: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mira para acá. El hombre tiene que labrar y trabajar la tierra 6 años. Esto no es un estudio de la Universidad de Harvard, ni de Princeton, ni de Yale. Es un estudio de Dios, porque Dios creó la tierra. Y Dios dijo: mira, cabezón, aprende, para que la tierra te dé siempre el fruto como corresponde, bueno y saludable. Tú lo que tienes que hacer, cabezón, es trabajar la tierra 6 años. Y el 7º año la vas a hacer descansar, para que se fortalezca nuevamente, para que se regenere nuevamente, para que la tierra vuelva a fortalecerse para los años siguientes, para volver a cultivar. Pero ese año va a dar fruto.
Y Dios tenía todo preparado, todo organizado. Sigamos leyendo allí. Versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, y a tu siervo, y a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Mira para acá. Pero ¿qué es lo que ha hecho el ser humano con esta regla? Por la avaricia, por el egoísmo, por el amor al dinero. No podemos parar un año. No podemos, porque vamos a perder un año de dinero. Porque no vamos a poder no van a haber productos para venderlo y no vamos a tener dinero. ¿Y qué es lo que ha hecho el ser humano con la ley de la cosecha? Literalmente hablando. Y ha seguido trabajando, hasta que comenzó a darse cuenta que la tierra ya no producía lo que producía ayer. Y no entendiendo que el problema no es la tierra, el problema es el hombre que no ha querido hacer descansar la tierra para que se regenere, para que se vuelva a fortalecer, para que vuelva a tener todos los ingredientes minerales y químicos necesarios para volver a producir alimentos. El hombre no mira eso y el hombre, no culpándose a sí mismo por la mala administración, luego ha tenido que inventar químicos, abonos, para mezclarlo con la tierra, y gracias a esos químicos sigue produciendo la tierra. Resultado de todo esto, sigamos comiendo veneno. Sigamos experimentando aflicciones en el tiempo presente, con los tumores, con los quistes. Yo tengo aquí 9 alrededor de la tiroides, tengo 9, con los cánceres y con todas las enfermedades raras que están viniendo a vidas y por haber. Súmele ahora la cosita que estuvieron colocando en el brazo. Eso está acabando. Y si usted se la puso sin tener necesidad de haberse puesto esa cosita en el brazo, usted es tonto. Porque si no tenía necesidad, ¿para qué rayos se puso ese veneno que está matando gente hoy día? Y se lo digo a la franca. Otros no tuvieron opción. Mi esposa peleó hasta que le permitieron no ponerse esa cosita. ¿Entiende de dónde viene la crisis? ¿Entiende de dónde viene toda esta desgracia que está viviendo la humanidad? Porque el hombre, creyéndose dueño y no mayordomo, como dueño que se cree, ha establecido las propias reglas. Cómo trabajar y cómo moverse. Y lo que ha hecho es un desastre. Y la creación sufre. Y el ser humano sufre. Repito, no era el plan de Dios todas estas crisis y todas estas cosas que estamos experimentando. Ese temblor del viernes no era plan de Dios, no ha sido nunca. Eso es producto de todo este desorden que ha venido provocándose en la humanidad. Por lo tanto, el hombre violando principios establecidos por Dios para cultivar la tierra, para dar buenos frutos, por haberlos violado, la tierra sufre. Los productos que están creciendo de la tierra sufren, están envenenados, hay escasez y un montón de cosas. Lo mismo, porque sufrimos en el matrimonio, porque sufrimos en la familia, porque sufrimos en la sociedad.
Si todo eso fue hecho por Dios para nuestro beneficio, ¿por qué lo sufrimos? Porque estamos violando principios bíblicos, tanto en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, aún en la iglesia. Por violar principios bíblicos, al violar principios bíblicos hay problemas. Las especificaciones técnicas para construir un edificio, donde en esa geografía que se pretende construir un edificio, las especificaciones técnicas están basadas para construir de tal manera que si viene un terremoto o si viene un temblor, la construcción pueda soportarlo. El último terremoto grande que hubo en la Tierra fue 8.8, 9 puntos, que fue en Chile. Pocos edificios se cayeron. La mayoría lo aguantaron. ¿Por qué? Porque se construyó en base a las especificaciones técnicas de la ingeniería para construir edificios tanto de pequeña altura, mediana altura como grande altura. Y los edificios que se desplomaron, que se doblaron, que quedaron doblados y tuvieron que derribarse, fue porque se violaron los principios de la construcción. Asimismo, cada vez que el ser humano ha venido violando los principios establecidos por Dios, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional, en lo social, hay problemas. Por eso que tenemos problemas. No vengan a culpar al Fondo Monetario Internacional, no vengan a culpar al sobrecalentamiento, no vengan a culpar al presidente Biden o a Trump o a Putin no, hermano, es la humanidad la culpable. Todos somos culpables. No, pasó la guerra, tú sabes que Rusia atacó a Ucrania, pobrecito. Sí, que lo que estaba, qué violaciones estaban ocurriendo en Ucrania. Y no estoy defendiendo ni al uno ni al otro. Ni estoy culpando ni al uno ni al otro. No, pastor, este asunto de la guerra con Israel y Hamás. Todo eso es producto de la propia humanidad. A eso hemos llegado. ¿Cuál es la razón por la cual en el año 1945, por ahí, 46, después de la Segunda Guerra Mundial, se formaron las Naciones Unidas? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el propósito? Para que las Naciones Unidas evitaran una tercera guerra mundial. ¿Y de qué sirven las Naciones Unidas? Están todas politizadas. Le hacen caso a los países que dan más dinero. Esa es una corrupción humana grande. No tiene sentido las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son gente que vive de toda esa mentira. Porque no pueden frenar ni un conflicto pequeño, menos pueden frenar un conflicto grande. Y dicen a ti, el país que tú gobiernas tiene que parar de hacer lo que están haciendo, por poner un ejemplo. Y ese país, por pequeño que sea, lo sigue haciendo. Y no hay forma que las Naciones Unidas puedan frenar la loquera que está ocurriendo. Mire la desgracia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Mire esa desgracia. Hoy las Naciones Unidas sacando mandatos y sacando ciertas ideas que no pueden seguir con eso y siguen haciendo lo que quieren. Y mientras la gente sufriendo, Colombia va para el mismo camino, por si acaso. Va para el mismísimo camino. Porque ese personaje llamado Petro, que fue un terrorista, un guerrillero, ¿tú crees que dejó de ser guerrillero? ¿Tú crees que se le acabaron toda su idea de la revolución y que la revolución sirve
y que trabaja bien cuando no trabajó en Cuba, no trabajó en Venezuela, no trabajó en Nicaragua? ¿Tú crees que va a trabajar en Colombia? ¿O en Chile? Como lo quieren hacer, o en Argentina, como lo quisieron hacer. No hay quien frene a estos hombres. Y las Naciones Unidas son una falacia. Por eso que algo tiene que suceder. Por eso que algo tiene que venir. Pastor, entonces, ¿por qué Dios permite todo esto? Esto de las aflicciones del tiempo presente. Para que aprendamos. Para que nos demos cuenta que no podemos escapar de nuestro propio destino que estamos llevando a cabo como seres humanos. Génesis 3, 18. Repito. Ahora entiende lo que dice aquí. Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirá. ¿Qué cosa? La tierra. No era plan de Dios, hermano. Mire. La maldición de la tierra no es plan de Dios, eso es producto del pecado. Espinos y cardos te producirá. Bueno, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer. Ya, deja un lado eso, ya mandilón, deja un lado eso. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estos versículos 17, 18 y 19 son la base de lo que estamos tratando de explicar. Hermano, la tierra fue maldita por el pecado del hombre. Y todo lo que estamos sufriendo, y todo lo que existe, y todos los males actualmente, que son aflicciones del alma, aflicciones del espíritu, que nos hacen gemir, que nos hacen sufrir, es culpa de nosotros mismos. Ya. Me voy de esta iglesia porque son pesimistas. Váyase usted donde usted quiera. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. A mí yo voy a una iglesia que quiero que me hablen cosas lindas. Para que pueda entender las cosas lindas, primero tiene que entender las cosas malas. Para poder experimentar esa maravillosa salvación, esa linda salvación, primero tiene que aceptar que eres un pecador, rumbo al infierno, que tú no sirves para nada, que eres un fracasado. Que has fracasado en toda tu vida, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional. Has fracasado en todo. Para poder recibir la gloria venidera y las cosas lindas de Dios, primero tienes que darte cuenta que tú no sirves para nada. Y entonces las cosas lindas van a venir a tu vida. Las cosas lindas que Dios tiene, no lo que el hombre tiene, ni lo que la creación tiene, porque esto está contaminado y dañado. Así que, ¿por qué esto de sufrir las aflicciones del tiempo presente? Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. ¿De qué manera tú estás sufriendo en algo el día de hoy? Lo que tú estás sufriendo, muy probable que sea por tu propio pecado y por tu propia desobediencia. Aunque a veces se sufre por los pecados de otros también. Obviamente hablando, sí. Si voy caminando por la calle y viene un par de tigres, un par de patos malos, como dicen en Chile, un par de bandidos, y me roban la cartera, me roban el teléfono, claro, yo voy a sufrir las consecuencias de ese vandalismo, de ese acto delictual.
Es obvio que lo voy a sufrir, pero muchas cosas de las que estamos sufriendo hoy en día en lo personal, matrimonial, familiar, muchas veces es por la propia culpa nuestra. Romanos 8:20. Entonces, según este versículo, ¿qué está pasando con la creación? Ahí lo tiene, versículo 20, mire lo que dice. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Primero, aquí. Llegamos a este versículo que dice que la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa algo vano? Algo vacío, algo que no sirve, algo que no da fruto, algo que está desordenado, algo que no tiene sentido de ser. La Biblia lo que está diciendo es que la creación misma ha sido sometida por el pecado del hombre, ha sido sometida a una acción vana. Es decir, escúcheme por favor, el propósito de Dios al crear la tierra fue para ayudar al hombre y fue para traer gloria a Dios. Esos son los dos propósitos por los cuales Dios creó todo lo que creó, lo que existe. Fue para que el ser humano administrase todo lo que hay en la tierra y entonces traer gloria a Dios. Pero por causa del pecado del hombre, ese propósito ya no se cumple. En vez de disfrutar nuestra vida, lo estamos sufriendo. Con los callos, con los juanetes, con las espinillas que nos crecen. Estamos sufriendo con los dolores, con las enfermedades, con el aumento de los precios, que el perro que me mordió, que el vecino que me robó la pala. Y el ser humano y todo lo que existe, estamos sufriendo una creación que fue sujetada por Dios a vanidad. Es decir, la tierra está vana. No está cumpliendo el propósito por el cual fue originalmente hecha, creada, para ayudarnos. Yo no sé qué tú vas a hacer cuando venga un sismo de 6 grados aquí a Nueva York. Si tú te asustaste, y tienes derecho a asustarte, no te voy a criticar. Lo que pasa es que un chileno está acostumbrado a todo esto. Pero si tú te asustaste con un temblor 4.8, mexicanos también saben de esto también, por supuesto. Pero si tú te asustaste con un 4.8, ¿qué va a pasar cuando venga un 5.8? ¿Un 6.2? Y eso no estaba supuesto a que la tierra nos tratara de esa manera. Pero la creación nos está tratando de esa manera por culpa del mismo hombre. Somos culpables nosotros. Obviamente hablando en el sentido de la humanidad, porque somos parte de la humanidad. La tierra perdió su propósito. La tierra está insípida. La tierra, la creación, vive y existe sin poder cumplir su propósito original. Así que nada de la vasta creación de Dios, del universo físico, estaría hoy cumpliendo 100% el propósito del Creador. Y por esto se sufre, y por esto hay frustración, y por esto hay desilusión, y por esto hay fracaso. Vivimos una constante vanidad, algo vacío, sin valor, superficial, trivial. Está la creación sujeta a una vil vanidad.
Y todo esto ocurrió después de la caída del hombre, donde el pecado del hombre maldijo la tierra. Dios la maldijo por culpa del pecado del hombre. Romanos 8:20 entonces, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. No se me deprima todavía, porque dice que Dios la sujetó en esperanza. Es decir, que habiendo Dios sometido a la tierra por el pecado de Adán y Eva, habiéndola sometido a una vida de vanidad, a una vida infructuosa, a una vida que no va a poder cumplir la creación, el objetivo por el cual fue creado, no obstante, finalmente hay esperanza. Es decir, la creación perdió toda su razón de ser, como dice un comentarista. Ahí dice, no por su propia voluntad. O sea, esto quiere decir, no es que los animales hicieron un congreso en el bosque o en la jungla y decidieron ellos mismos sujetarse a vanidad. No. El Creador la sujetó. Y toda la creación cayó en la maldición. Por culpa de un mandilón, perdón, por culpa de Adán. ¿Qué sucedió entonces? Producto de que la tierra ya iba a sobrevivir, y la tierra y la creación iba a existir en una acción vana. ¿Cuál es el producto de todo esto? Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, por causa de que la tierra fue sometida a una acción vana, infructuosa, sin cumplir el verdadero propósito. Ha venido cayendo en una acción de corrupción, en todo sentido de la palabra. Por eso vuelvo a repetir, los huracanes, los tornados, los terremotos, los maremotos, ahora le llaman tsunamis. Por eso los accidentes, por eso las enfermedades, por eso todo lo que humanamente nos afecta, nos duele, las aflicciones del tiempo presente, todo es producto de que la tierra fue sujeta a vanidad, a una infructuosidad que ha provocado corrupción en todo orden de cosas. En la creación, en los animales, en la geología, en la tierra y aún en los hombres. Porque no hay gobierno hoy que sea limpio, pocos. La mayoría de los gobiernos son corruptos. Donde en vez de que donde se les ha olvidado que los gobiernos están para servir al pueblo, pero han cambiado las cosas. Los pueblos son los que tienen que servir al gobierno. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Ahora no existe eso. El pueblo es el que tiene que trabajar para mantener al gobierno y que ellos vivan felices y contentos. Cuando es el gobierno el que tiene que vivir por el pueblo, para ayudar al pueblo. Todo está sometido a una flagrante corrupción, a una evidente corrupción. Matthew Henry declara que aún por causa de esta acción infructífera de la creación sometida a vanidad, la creación estaría expuesta a todo tipo de desastres naturales, fenómenos meteorológicos, tales como terremotos, maremotos, volcanes, tornados, huracanes, que no ayudan, sino que son agentes e instrumentos de las aflicciones del tiempo presente, provocando dolor, aflicción, depresión, muerte por el pecado.
versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación está sujeta a una esclavitud, a un yugo, porque estamos sometidos a una vanidad, a una acción infructuosa. Estamos sujetos a una constante corrupción, sujetos al deterioro, sujetos a la enfermedad, sujetos a la muerte, sujetos a la destrucción. Y todo esto Dios lo ha permitido. Y todo esto hoy se está enseñando para que usted y yo entendamos que humanamente hablando no hay escapatoria. Estamos al borde de lo que dice la Tercera Guerra Mundial. Repito, estamos al borde de lo que los estudiosos enseñan, los politólogos enseñan, que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Obviamente hablando, ese concepto para mí, según yo entiendo, eso va a ser al final de los tiempos, en la gran confrontación del Armagedón. ¿Qué país no está con conflicto? Ahora esta semana comenzó un conflicto de Ecuador con México. Ya Argentina con Colombia ya están teniendo su conflicto. Oye, no pueden estar quietos, no pueden vivir la fiesta en paz. No se puede, porque la creación toda está sujeta a corrupción, a actos bélicos, resolver los problemas con maldad, con guerra, con pleito, con pasiones desordenadas. Todos queremos resolverlo a la mala. Y eso trae más corrupción, más maldad, más desigualdad, más horror y más error. El hombre ya no tiene la capacidad de resolver sus problemas por vía pacífica, por vía de la palabra, gritos, golpes, amenazas, insultos, improperios, porque tiene que reconocer que somos parte de esta corrupción. Dije, somos parte. Dije, somos parte. Así que todo esto lo estamos sufriendo donde hay propósito, para que la humanidad toda al sufrir por causa de estas aflicciones, por causa del pecado del hombre, sepa que no podemos escapar del escrutinio de Dios, de la presencia de Dios, menos del juicio de Dios. Por lo tanto, esto sería para que toda la humanidad al sufrir nos demos cuenta de las consecuencias de lo mal que hemos hecho. Y al darnos cuenta de lo mal que hemos hecho, podamos reflexionar, madurar, ponderar lo que está sucediendo y podamos buscar alguna salida, agarrarnos de alguna salida, porque esto se pudre. ¿Cuánto más el hombre debería de sufrir para poder darnos cuenta que no tenemos escapatoria, humanamente hablando, terrenalmente hablando, no tenemos escapatoria? Hermano, esto se hunde. ¿Usted cree que es casualidad lo que dice Isaías capítulo 66? ¿Usted cree que es casualidad lo que dice el apóstol Pedro, creo que en segunda de Pedro? ¿Usted cree que es casualidad lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22, si no me equivoco, donde dice que vienen cielos nuevos y tierra nueva? Porque Dios tiene que volver a transformar todo esto.
porque esto no sirve. Óyeme, hermano, esto no sirve. No sirve. Los cubanos allá en Miami, cuando yo vivía allá en Miami 6 años, esto, hermano, esto que nos ha tocado vivir no sirve. No te aferres a esto. No inviertas tu vida en esto. El hermano Roque, con todo su dinero, si el hermano Roque sabe que hay un banco que está en bancarrota y que va al quiebre total, ¿invertirías tus millones en ese banco, hermano Roque? No logré escuchar lo que dijo, pero me río igual. No, el hermano Roque no podría invertir todos los dineros que tiene acumulados bajo el colchón, en el chanchito, sabiendo que ese banco va en quiebra. ¿No es verdad? Y todos haríamos lo mismo. ¿Por qué sigues invirtiendo tu vida en un mundo que va a la deriva? En un mundo que está corrupto, en un mundo que está en vanidad, sometido a la vanidad, en un mundo que ya no te sirve para nada, no ofrece nada bueno. ¿Por qué no pones tu mirada en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva? Romanos capítulo 8. Por lo tanto, 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Hermano, entendamos esto. Si la creación misma está consciente de esta crisis que está viviendo ella misma, ¿cuánto más consciente debería estar el ser humano? Así que sufrir las aflicciones del tiempo presente es para que la humanidad sepa que no hay salida humana, escape humano posible de este sufrir, de esta corrupción creacional, de este juicio venidero por el pecado del hombre con sus terribles consecuencias. Versículo 22, Romanos 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, vivimos en un mundo gimiente, sollozante, sufriente. La creación gime, los animales gimen, las bestias gimen. Se sufre el dolor. A una, es decir, toda en conjunto, en unanimidad, la creación gime a una. Y dice, y están con dolores de parto hasta ahora. Luego voy a explicar esta frase. El comentarista William MacDonald dice que la música que está emitiendo la creación hoy día, no me estoy refiriendo a la música de los cantantes, no, la música de la creación que existe hoy en día está siendo emitida por notas menores, porque las notas menores son funestas, son tristes, son melancólicas. Las notas alegres son las notas mayores, re mayor, sol mayor, do mayor, que son notas que despiertan, le digo esto porque empíricamente hablando, el Señor me permitió, antes de ser pastor, estar en un grupo musical y crear música y crear entonces muchas canciones allí. Y si
por ejemplo, una frase en una canción, Cristo viene pronto, yo no lo colocaba en notas menores, porque es un mensaje funesto, negativo, y predicar y cantar que Cristo viene pronto no es con notas menores, tiene que ser con notas mayores, alegres, que despiertan, que animan. William MacDonald dice que la música de la creación está siendo escrita y hecha en notas menores, notas funestas, notas tristes que deprimen, porque la humanidad está deprimida. La creación gime el dolor de su desgracia. La plaga de la muerte está sobre todo y sobre todos, porque la tierra está sometida a todo tipo de crisis, todo tipo de cataclismos físicos, morales y espirituales. No hay área de la creación ni de la humanidad que se escapa a esta crisis. Versículo 23. Y no solo ella, no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿quiénes somos? Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, aquel que ha entregado y ha rendido su vida a Cristo el Mesías en fe y en arrepentimiento, está gimiendo, está sufriendo. Es un gemir por el dolor, pero escúcheme, es un gemir, es un sollozo para que la esperanza venga ya. Es decir, la creación y el ser humano gemimos por el dolor, pero también gemimos de tal manera que queremos que ya este asunto se acabe. Yo no sé si tú estás en ese sentir. ¿Quién ha pasado semanas enfermo, sin poder caminar, postrado en cama sin saber lo que va a pasar? Hermano Juan, yo recuerdo, mi esposa también, después de los accidentes que yo le provocaba. Dice que la creación misma desea ardientemente el que llegue esa esperanza. Es aquel deseo de aquel hombre, de aquella mujer que tiene días, semanas y meses postrado en cama y está desesperado por recuperarse y tiene un deseo ardiente y tiene un deseo apasionado y tiene un deseo ferviente de querer pararse de la cama para volver a desarrollar su vida normal. Es así mismo como la creación y el ser humano gimen esperando la adopción de nuestro cuerpo, esperando la venida de Cristo, que es lo que enseña este concepto. Síganme conmigo aquí. 23. Porque sabemos que, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Suspiramos dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, unidos a los gemidos de la creación. Gemimos, suspiramos para que la esperanza llegue pronto, porque esto nos da para más. Hermano, póngase en los zapatos de todos esos países que en este momento están sufriendo, por cualquier razón. Póngase en esos zapatos, los que están sufriendo guerra, los que están sufriendo persecución, los que están sufriendo cárcel por culpa de la fe. Porque si están sufriendo cárcel por culpa del pecado, es bueno que sufran, porque la cárcel no es un hotel.
Póngase en los zapatos de esos más de 60 países donde la fe está siendo perseguida. Ellos tienen un gemir genuino, un deseo ardiente de que algo tiene que suceder para que cambie todo esto. Nosotros no lo experimentamos de esa manera, porque tú todavía estás tranquilo, tú crees que todo está bien. Hermano, ¿cómo estás? Está todo bien, hermano. La familia bien, pastor. El matrimonio, pastor, yo soy un ejemplo como hombre. ¿Cómo están tus hijos? Saludo, Angelito. ¿Cómo está el trabajo? Pastor, el trabajo está bien. Hermano, ¿está todo bien? Pastor, ¿está todo bien? Porque estamos viviendo en una sociedad que no logramos sufrir lo que están sufriendo otros que ya están sufriendo. Y de gracias a Dios que le ha tocado vivir aquí. Si estuvieras en tu país, las cosas serían diferentes. Pero nos ha tocado vivir aquí, donde todavía pareciera que todo está bien. Pareciera. Si el anticristo que está en la Casa Blanca sigue ahí, las cosas se van a poner de lo que están. Bueno, prototipo del anticristo. Y no es que mi esperanza esté en un hombre. No, mi esperanza está en Cristo. Así que más vale que este asunto, que por lo menos cambien a ese personaje que está allí, para que la Casa Blanca vuelva a ser Casa Blanca, porque ahora es Casa Negra. Porque la tranquilidad de este país va a ser mi tranquilidad. Si yo no oro por la tranquilidad de este país, estoy orando en contra de mí mismo. Porque si este país se intranquiliza, los que vivimos aquí vamos a vivir intranquilizados. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? No se trata de política, no. Mira, sentido común. A mí no me importa que venga aquí a gobernar este país, uno de derecha, de izquierda o neutral o independiente, con tal de que haga bien las cosas, en la manera de lo posible. Por lo tanto, más vale que nos preocupemos quién va a quedar en la Casa Negra actualmente, a ver si se convierte en Casa Blanca. La creación gime. Los hijos de Dios gemimos. Siga ahí conmigo. Esta frase quiero dársela ahora, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aunque la creación gime, los hijos de Dios gemimos, sufrimos. Este gemir no es solamente por el sufrir, este gemir es por la esperanza que viene, porque dice que gemimos como aquellos que como si fuese como de dolor de parto. Cuando mi esposa comenzó los primeros dolores de parto con nuestro primer hijo, con Dimas, comenzó el día viernes por la tarde. Estábamos contentos con esos dolores. Qué contenta estaba mi esposa por esos dolores. El día viernes, yo, si tú te recuerdas, contenta mi esposa con esos pequeños remesones que daba el cuerpo aquí, la barriga, y el muchacho dando patadas allá adentro, loco por salir. Y ahora yo estoy loco porque vuelva a entrar. Y los dolores comenzaron poco a poco, pero ya a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde,
Ay, mi madre, como que los dolores ya no estaban gustando ya. Y así pasó del viernes al sábado, al domingo, cuando vino a nacer el salvaje ese. Por lo tanto, parte del viernes, no dormimos esa noche con los dolores de mi esposa, y en vez de que fueran dolores gustosos, agradables, ya eran dolores de verdad. Donde me miraba con odio esta mujer, ¿qué me hiciste? Y todo el sábado sufriendo esos dolores. Y viendo si ya su cuerpo se había, entiende lo que voy a decir, y viendo si ya el cuerpo se estaba preparando para que el cavernícola naciera. Y nananina, ni sábado en la mañana habían señales, ni sábado por la tarde habían señales, solamente dolores. Toda la madrugada de sábado a domingo pasamos trabajo sin poder dormir. Y los dolores eran intensos, agobiantes, frustrantes, desesperantes. Cuando llegó al parto, ya no tenía fuerza esta mujer. Y yo no podía estar frente a ella porque me odiaba, pero a muerte. Que yo había sido culpable de todo esto. Hasta que el domingo 24 de marzo a las 7:10 de la mañana nació el cavernícola. Y cuando le trajeron a Dimas y lo vio por primera vez, todos esos dolores de parto se olvidaron. Porque había llegado el ser deseado. Cuando ese versículo dice que la creación gime a una como con dolores de parto, quiere decir que la tierra, que la creación y aún los mismos hijos de Dios estamos sufriendo, gimiendo, estamos soportando las crisis, las aflicciones del tiempo presente, pero que tenemos que entender que son como dolores de parto, porque se van a acabar estas aflicciones, porque van a ser Cristo, porque viene Cristo. Y todo va a ser nuevo. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Estos dolores de parto no son dolores de muerte, son dolores de vida, son dolores de esperanza. Entienda lo que voy a decir. Pastor González, el padre espiritual de mi hermano mayor Carlos fue el que me trajo a la fe en Cristo, el instrumento que Dios usó. Pastor González, Eugenio González, de Northwest Baptist Church, Iglesia Bautista del Northwest, allá en Hialeah. ¿Cuánto han escuchado hablar de Hialeah, donde no se habla inglés? Tutti mundi está obligado a hablar español allí. En esa ciudad estaba esa Iglesia Bautista Northwest. Y el pastor González, por los años 80, Pastor Jerry, ¿sabe lo que decía por los años 80? Decía él cuando predicaba estos temas: lo mejor de todo esto es lo malo que se está poniendo. Repito, lo mejor de todo esto es lo malo que se está poniendo. Y si usted es creyente, y si usted es hijo de Dios, y si usted tiene esta esperanza, usted va a decir amén a esta frase, que lo mejor que está sucediendo hoy día es lo malo que se está poniendo, porque entre más malo, más cerca está Cristo. A la tarde yo voy a enseñar 3 eventos bíblicos que me enseñan cuándo viene Cristo, a la tarde. Siguiendo estos mismos pasajes. Por lo tanto, la tierra gime, la creación gime, el ser humano, el Hijo de Dios gime, aguardando, esperando la manifestación. Versículo 18, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿A qué se refiere eso entonces? Siga leyendo conmigo. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación
aunque gime, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, mire para acá. La creación está aguardando, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Simple. Cuando Cristo venga en su segunda venida, con los santos millares, vendrá a la tierra. Y cuando Cristo venga, va a ser ese momento que la tierra va a ser transformada. Según algunos comentaristas, yo voy por ese camino, hay otras ideas, pero yo lo miro de esa manera. Cuando ocurra la manifestación de los hijos de Dios, porque no puede ser la manifestación en el momento de que los hijos de Dios se convierten, porque yo hace 40 años que fui convertido a Cristo, pero la tierra sigue igual de mala. Por lo tanto, la creación espera un momento especial sobre lo cual la manifestación de los hijos de Dios será real. Lo que algunos enseñan, que se refiere a la segunda venida de Cristo en gloria. Cuando los hijos de Dios vengan en gloria con Cristo, la tierra entonces va a ser liberada de la corrupción y de su vanidad. Por eso dice Isaías, por eso dice Pedro y por eso dice Juan, en los cielos y la tierra que existen ahora a veces serán cambiados. Cielos nuevos y tierra nueva. La manifestación de los hijos de Dios, Cristo en su venida junto con los santos, provocará entonces la liberación, la emancipación, la independencia esperada, deseada ardientemente de toda la creación, animada y desanimada, inanimada, animada y la inanimada, no desanimada, porque está esperando ese cambio, esa transformación. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la misma libertad que el creyente está viviendo actualmente y la misma libertad que el creyente va a terminar experimentando cuando Cristo venga. Esa misma gloriosa libertad y esa transformación, la creación también la va a experimentar. ¿Recuerda usted el día que su vida fue cambiada? Perdonada, regenerada, transformada y comenzó a mirar la vida de una manera distinta. Ahí vino el tiempo de la transformación gloriosa. Usted fue salvo por la fe en Cristo. Es decir, espiritualmente hablando es salvo, pero va a llegar un momento en que, como dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que cuando Cristo venga para el rapto de la iglesia, seremos salvos completamente. Hoy somos salvos, sí, pero cuando Cristo venga, hasta nuestro cuerpo va a ser salvo, porque va a ser transformado. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? No es que estamos viviendo una salvación a media, somos salvos, pero cuando Cristo venga, hasta nuestro cuerpo va a ser cambiado, porque va a ser salvo. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice. Versículo 23, y no solo a ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habla de los creyentes, esperando la adopción. Y aunque es cierto que ya fuimos adoptados en la familia de Dios al momento de creer en Cristo, finalmente, repito, cuando Cristo venga, esta adopción, esta transformación, esta
vida de glorificación va a ser hecha completa y vamos a disfrutar plenamente de la esperanza que Dios le ofrece no solamente a la creación, sino a los hijos de Dios en gloria. La Biblia dice que al momento de creer en Cristo fuimos adoptados. Gálatas 4, del 4 al 7, enseña que por la fe en Cristo fuimos adoptados en la familia de Dios. Pero cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia, esta adopción se va a concretar. Es como que a usted se le ocurre adoptar un hijo allá de Tailandia. Y usted hace los papeles desde aquí, todos los trámites desde aquí, en el consulado, todo, y se firman los papeles y ya usted adoptó a un hijo, ya el hijo quedó adoptado en Tailandia, pero por alguna razón va a tener que esperar 2 meses para irlo a buscar. Pregunto, ¿fue adoptado? Sí, es suyo, sí, pero tiene que esperar 2 meses para que se concretice literalmente todo el proceso y el muchachito esté con usted. Al creer en Cristo fuimos adoptados. Y al venir Cristo, ya todo nuestro ser va a tomar esa posesión y esa posición de hijos adoptados. Ahí, vea conmigo ahí, Romanos 8, 23. Al final, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Liberados de la vanidad y la corrupción. Tú puedes ser liberado de la vanidad y de la corrupción hoy día. Hoy día puedes serlo. Y esperar a que Cristo venga para que la adopción termine por completo. La creación no puede ser adoptada hoy día ni cambiada hoy día. La creación tiene que esperar hasta cuando Cristo venga para que la creación sea liberada de la vanidad y la corrupción. Pero nosotros podemos ser liberados hoy día de esa vanidad, de esa vida infructuosa, de esa vida sin fruto, de esa vida insípida, de esa vida sin propósito, de esa vida llena de conflicto, de esa vida llena de fracaso, llena de errores, llena de horrores. Hoy podemos ser libres de esa vanidad y de esa vida corrupta hasta cuando Cristo venga. Y de aquí en adelante agarrarnos de esa esperanza. Gemimos del dolor, sí, sufrimos por lo que estamos viviendo, sí, pero no importa, porque tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que han de manifestarse. Por lo tanto, yo no vivo pendiente de lo que está sucediendo hoy día, aunque vivo pendiente, pero no me aflige en gran manera, me aflige en cierta manera porque uno sufre estas cosas. Pero mi esperanza está puesta en lo que viene, no en lo que hay. Porque lo que hay no sirve. El que viene es lo que sirve, con todo lo que viene. Repito, la creación no puede ser transformada hoy día. En este momento la creación no puede ser libertada ni de la vanidad ni de la corrupción hasta cuando Cristo venga con sus santos en gloria. Pero hoy, en lo personal, tú puedes ser libertado de esa vanidad, de esa infructuosidad y de esa corrupción. Y de aquí en adelante puedes comenzar a experimentar y a vivir esa vida gloriosa, esa vida cristiana, poniendo la mirada en Cristo porque Él viene. Y así no sufrir tanto. La decisión es tuya, no es mía. No es mía. Ya yo hice lo mío hace 40 años atrás. Se me presentó el Evangelio, me pareció lógico, me pareció que tenía sentido todo lo que se me estaba enseñando, y en un paso de fe creí.
decidiendo rendir mi vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y de los 20 años para acá, mi vida no ha sido igual y estoy disfrutando la vida cristiana que Dios me ha dado y esperando, gimiendo por el sufrir y gimiendo sollozo, Señor, ven pronto, Señor. Y cada día este gemir tiene que ser más grande porque cada día las cosas se están poniendo más malas y más feas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Comienza hoy a creer en Cristo. Comienza hoy a disfrutar la vida cristiana. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La iglesia no salva, la religión no salva, la iglesia no transforma, la religión no transforma, la iglesia te puede enseñar nada más y hay algunas que no enseñan. Acude a Cristo antes de que sea trágica y eternamente tarde. Padre, te damos gracias por estas verdades que nos ha permitido compartir, aprender, enseñar. Y haz tu obra en el corazón del oyente. Queremos que la persuasión del Espíritu se aplique de manera puntual, de manera poderosa, Padre, en aquel que entró a este lugar sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Es decir, muerto en sus pecados, rumbo al infierno y viviendo una vida fracasada en derrota. Padre, queremos que tu Espíritu Santo lo persuada, queremos que tu Espíritu Santo lo llame, queremos que tu Espíritu Santo lo convenza, queremos que tu Espíritu Santo le haga ver los horrores del infierno que está viviendo hoy día, que va a vivir después. Padre, de tal manera que aquel que todavía está sin Cristo, hoy salga de este lugar con Cristo, hoy salga de este lugar con Dios, hoy salga de este lugar con esperanza, una vida cambiada, renovada, transformada, regenerada, liberada. ¿De qué manera Dios habló su vida? La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De qué manera Dios habló su vida? ¿De qué manera Dios ha estado trabajando en su vida? ¿No se da cuenta que Dios lo trajo hoy día a este lugar? Ya sea usted que ha venido por primera o por segunda o por tercera vez, o ya viene constantemente, de vez en cuando. ¿No se da cuenta que el Señor le ha permitido llegar a escuchar este tema hoy día? Porque quiere persuadirle, porque quiere convencerle de que así como la creación está consciente de la maldad que existe y sufre, así también usted tiene que aprender a estar consciente de que hay maldad y por eso sufrimos. Pero no solamente la creación está consciente de todo este dolor y de todo este pecado y de toda esta maldad que existe, que gobierna y que destruye. La creación está consciente de que Cristo viene, de que los hijos de Dios vienen. Y la creación está consciente de esa vida gloriosa de los hijos de Dios que se va a manifestar, y cuando se manifieste la creación va a ser cambiada. Por lo tanto, si la creación se da cuenta de esto, ¿cuánto más tú y yo, que tenemos conciencia, que tenemos inteligencia, que somos seres que pensamos, que no somos como los animalitos que no piensan, que actúan por intuición, que se mueven por instinto? Nosotros pensamos. Dios nos ha dado capacidad pensante, racional, para darnos cuenta que esto es verdad y que Cristo viene. Quisiera usted hoy día que este pastor orase con usted y orase por usted. Yo quiero orar por usted, pero también permítame orar con usted. Es decir, permítame mostrarle con la Biblia 2-3 versículos adicionales a todo esto para hacer una oración de fe, de tal manera que el Espíritu Santo comience a trabajar en su vida, de tal manera que usted sea salvo, perdonado, regenerado, transformado, limpiado, justificado. Y su vida comienza a vivir la verdadera vida que Dios siempre quiso que viviésemos.
pero que por culpa del pecado nuestra vida se ha hecho infructuosa, vana, sin sentido, sin valor, sin propósito, una vida desordenada. En Cristo tu vida se va a cambiar y va a ser ordenada y va a vivir con propósito. Pastor, yo quiero que usted ore conmigo y también quiero que ore por mí. A ver esa mano, ese niño, ese joven, ese adulto que quisiese que este pastor oras. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga. Alguien más dice, pastor, yo quiero que ore conmigo y yo quiero que ore por mí también, porque es verdad lo que se ha dicho y lo entiendo perfectamente. Ahora estoy entendiendo. Pastor, yo quiero. Pastor, ore por mí y ore conmigo. A ver, alguien más, alguien más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, que su palabra es viva y eficaz. Y, Señor, que nos enseña, nos redarguye, nos instruye en justicia, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude a nosotros, sus hijos en Cristo, Señor. Que seamos embajadores y seamos proclamadores de las verdades que hemos escuchado en este día. Primero con nuestras vidas, Señor, y después con nuestras bocas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.